Bueno, ahí lo que yo quería arrancar es, de acuerdo a lo que estuvimos viendo la otra vez, es el tema, estamos viendo la vida de Saúl en su último tiempo. El lunes pasado habíamos tratado el encuentro que había tenido este, este Saúl con el supuesto Samuel, ¿sí? Lo que se conoce como la consulta a la divina de Endor. Ese pasaje es el que habíamos tratado y habíamos concluido que no hay que consultar a los espiritistas y que no hay comunicación con los muertos. Esa es la conclusión que Ujú. habíamos llegado. Bueno, y todo eso que fue a consultar Saúl iba porque él se iba a dirigir a una batalla, que bueno, fue la última de ellas. Por eso estamos en el capítulo 31 del primer libro de Samuel. Y lo que aquí ocurre es el día de la tragedia, porque acá muere el rey Saúl, muere su hijo, Jonatán, bueno, en un mismo día. ¿Y por qué tratamos este punto? Porque ahí aparece el relato bíblico que este Saúl se suicidó. Eso es lo que relata eh, la Biblia. Bueno, pero cuando nos vamos allá al segundo libro de Samuel, ahí quería ver si había algo para destacar. ¿No lo había matado él estaba con un soldado? Bueno, él se abalanzó sobre la espada de él o algo así, ¿no? ¿No fue de esa manera Y a que ver, murió lo Saúl? que quería mirar acá. Ta, ta, ta. Claro, en realidad él pidió que lo mataran, no quiso, no quiso el que estaba ahí, digamos, y, y él mismo se dio muerte. Así es. Ahí estamos, versículo 4, ¿no? Entonces Sí, dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos, los filisteos, y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor, cómo iba a matar al rey. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su sí, escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones. Claro, este relato acá nos cuenta que él se suicidó, él se mató, así es. él se mató. Pero como dice Darío, si avanzamos al capítulo 1 del otro, del segundo libro de Samuel, ahí recuerden que nosotros, eh, la Biblia cristiana, digamos, tiene primer y segundo libro de Samuel. Sin embargo, el relato hebreo es un solo libro todo esto. Ujú. Entonces acá, ¿qué es lo que aparece? Aparece un personaje que viene a contar las buenas nuevas, supuestamente, al rey David. Mm. Eh, Acá, versículo 4. David le preguntó: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Estas eran las noticias que llevó Mm. este varón, que por acá lo leí, es uno de los amalecitas. Amalecita, sí. Bien. Y evidentemente, lo que pensaba era que iba a tener algún premio. Por eso se adjudicó la muerte del rey Saúl. Mm. Pero David estaba lejos de premiarlo porque en realidad eh, él siempre lo respetó. Él siempre guardó la vida, tuvo dos oportunidades en las cuales lo podría haber matado, sin embargo no lo hizo. Bueno, pregunto ahí, y así no hablo yo también. ¿Cómo entienden ustedes esto cuando dice David, o qué interpretación espiritual le han dado al hecho de que David no haya levantado la mano contra el ungido de Jehová, como él le decía? ¿Lo trasladaron a su vida alguna vez eso? En realidad se puede llegar a tomar
como muy importante por el tema de que muchas veces nos encontramos hablando, para mí, ¿no? Nos encontramos hablando de ciertas, eh, ciertos hombres o mujeres de Dios que han sido llamados por Dios y a veces se cae, no nosotros, o por ahí sí caemos en el error de murmurar o de hablar de esas personas y en realidad lo que nosotros no podemos hacer es tocar lo que Dios puso, digamos, ¿no? Esa es mi apreciación. Bien. Ujú. ¿Vos, Darío, lo habías escuchado esto? ¿Lo habías leído? No, estaba tratando ahí porque dijiste que David no hizo nada contra el ungido, pero me quedé pensando, como de la secuencia esa, ¿no es cierto? No quedé ahí. ¿En qué momento no hizo nada? Ajá, claro. Porque cuando eso estuvo en los textos de, más o menos en el centro del libro, del primer libro, cuando el rey Saúl lo perseguía por el desierto a David, en dos momentos él tuvo la oportunidad, ¿sí? Entró a una cueva donde estaba David dentro. Se entiende ahí que fue a hacer sus necesidades el rey Saúl. Y uno Ujú. de los que estaba, uno de los valientes de David le decía, es tu oportunidad para matarlo. Sin embargo, él dijo, yo no puedo levantar mi mano contra el ungido de Jehová. ¿Por qué? Porque había sido ungido Saúl. Saúl había sido ungido como rey por el profeta Samuel. Y él eso siempre lo respetó, más allá de la actitud que tuvo el rey Saúl. Y después otra vez también, donde le cortó, bueno, esta que estoy relatando es donde le cortó parte del manto y después donde le tomó la lanza, si mal no recuerdo. Bueno, y desde lejos entonces después le dijo que también había tenido la oportunidad de matarlo. Cada vez que acontecía esto, entonces como que volvía en sí Saúl y lo dejaba de perseguir. Y le decía, hijo mío, David, ¿cómo puedo yo hacerte daño? Bueno, eso fue lo que pasó. Y eso Sí, es lo que aunque uno le tiró entiende. un par de veces, le tiró la lanza Claro, esa que vos y decías David la se la otra vez, esquivó. cuando estaba tocando el arpa, ¿sí? Sí, Buscaba clavarlo con la lanza. sí. Bueno, y eso tiene que ver con esto de hablar mal de por ahí muchas veces de los pastores, de los líderes. Hay, vieron que nosotros, los cristianos, nos movemos en diferentes iglesias. El mayor Sí. movimiento que hay o ingreso que hay en la iglesia son de creyentes que se van cambiando de lugar, lamentablemente, y no es de nuevas personas a Cristo. El mayor número es así. Y muchas veces vienen heridos de otros lugares hablando mal de pastores, líderes. Bueno, eso es lo que no hay que hacer. No hay que hablar mal de los ungidos de Jehová. Porque más allá de los errores, más allá de que tengan razón. Entonces, esas personas fueron ungidas como pastor de un ministerio. Y más allá de su error, así como lo hizo Saúl, son los ungidos de Jehová. Y entonces, tal vez nosotros no tengamos la ocasión de matarle, pero con la lengua muchas veces se causa daño. ¿No? Eso es lo que uno Hay tiene que algo, levantar. Sí, Gabriel. no, iba a agregar algo que justamente a mí me llamó mucho la atención, me llama la atención, ¿no? Porque en Primera de Samuel 24:4, justamente eh, em, nos muestra que Dios dice que le iba a entregar, el Señor le iba a entregar en sus manos, ¿sí? Al enemigo. Y muchas veces, porque también Dios ahí miraba el corazón de David. Dice que fue cuando entró en la cueva. El 3 dice, por el camino llegó a un redil de ovejas y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades y David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres. Y estos le dijeron, en verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo, yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. Y
David podría, o sea, tenía a la mano, lo tenía todo, ¿no? Y así todo, sin embargo, él no obró con un corazón malo, sino que se contuvo. Ahí fue donde cortó el borde del manto y después dice que le remordió la conciencia y les dijo, y justamente acá donde le dice, y les dijo a sus hombres que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor. Bien, sí, eso justamente ahí lo que se puede leer. Entonces, a veces, eh, qué corazón que tenía David, ¿no? Porque eh, cuántas veces nosotros hemos tenido, por decir, la posibilidad de tomar venganza o de actuar, y a veces se actúa o se obra conforme al corazón malo de uno o de buscar venganza. Cuando justamente dice, mía es la venganza, dice el Señor, ¿no? ¿Sí? Sí, Bueno, aparte ahí él obra haciendo, ¿no? Devolviendo bien por mal. eh, Exacto. bueno, esa es la historia porque nunca él quiso levantar su mano y ahora llega este Amalecita adjudicándose, ahí en el versículo 7 cuenta el Amalecita, lo que es su versión. Y mirando él hacia atrás, o sea, se está refiriendo a Saúl, me vio y me llamó y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amalecita. Él me volvió a decir, refiriéndose a Saúl, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Bueno, y entonces se adjudica a esta Amalecita que lo mató. Relato que no estaba en primer libro de Samuel. En Mm. el libro de Samuel no aparece ningún Amalecita. ¿Sí? Mm, Pareciera, o sea, tampoco acá hay una certeza, pero pareciera que este se adjudicó la muerte de Saúl como para hallar algún favor del rey, bueno, no era rey todavía, pero para hallar algún mm, favor de David. En realidad no le gustó nada la situación a David y lo que hizo fue darle muerte a este hombre. Bien, esa es la historia ahí de cómo termina la vida de Saúl. Siempre por ahí, si uno lo quiere estudiar, no deja de comparar lo que fue Saúl y lo que fue David. Y como lo mm, decíamos en encuentros anteriores, ¿qué pecado diferenció a uno del otro? Porque los dos pecaron, pero los pecados del rey Saúl eran contra Dios, eran desobediencia hacia Dios. En cambio, los pecados de David eran más que nada mal hacia los hombres. No sé si hay una categoría de maldad, pero evidentemente Dios hizo ahí una diferencia. mm. Muy bien. Bueno, ahí está la muerte de Saúl, y ahí avanzando uno más, aparece algo importante en la historia bíblica, porque eh, David es proclamado rey en Hebrón. Recuerden que Hebrón tiene un significado que es aquel lugar que había tomado Caleb, el que le había pedido Caleb. ¿Se acuerdan cuando Caleb tenía sus 84, 85 años? Y entonces le pidió a Josué que le diera aquello que estaba prometido. Bueno, esto era Hebrón. Aquel lugar es la tierra, o sea, que le pertenecía a Judá, de donde era David. Esto tiene todo un significado. Y desde allí entonces es coronado por 7 años y medio en Hebrón, es coronado rey. Pero habían como dos reyes, porque estaba el rey de todo lo demás, que era eh, el hijo de Saúl, Isboset, uno de los hijos que había quedado, y en Hebrón estaba David. Y así estuvieron durante 7 años y medio en guerra, esas, Mm. esas batallas internas que tenían. Ujú. Bien. Versículo 2:4, a ver por qué lo tenía anotado. Claro, vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Hay un estudio también, probablemente lo hayan escuchado,
los tres ungimientos de David. ¿Habían escuchado eso? No. ¿No? Sí. ¿Vos lo habías escuchado, Gabriel? Eh, em, Así, más o menos había escuchado que, a ver si estoy equivocado o no, de que tenía que ver, los tres ungimientos tenían que ver uno delante de la familia, el otro delante del pueblo, por decir, y el otro delante de las naciones. Eh, Tiene que ver con un reconocimiento y también hace mención a, a cómo Cristo también puede ser, fue reconocido, primero delante de su familia, después justamente en Jerusalén y después rey, rey de las naciones. ¿Puede ser? Claro, Algo. claro. Bien. Bueno, esos son los tres ungimientos que leímos en el capítulo 16 del primer libro, que es cuando Samuel lo unge ya como rey, eligiéndolo, aunque todavía no asumió en el trono. Este que estamos leyendo acá es el segundo ungimiento que lo hacen los ancianos. Entiéndase, los ancianos son los líderes del pueblo, que lo ungen en Hebrón. Y después el tercer ungimiento, que es a los 7 años y medio de este suceso que estamos leyendo, pero cuando ya es coronado rey de Israel. Y a partir de ahí gobierna sus otros 33 años. ¿No? En total son 40. Versículo 2:4, bueno, eso es lo que habíamos leído acá. Y después avanzamos. ¿Qué era lo que había acá? Aparece un personaje bastante interesante acá en lo que es la lectura, que es Abner. Abner es el jefe de la guardia que tenía el rey Saúl, que cuando murió el rey Saúl, entonces Abner se quedó con el hijo. Era como el que mandaba Abner, ¿sí? No era el rey el que mandaba allá en Israel, digamos, sino que mandaba el jefe de la guardia. Este Abner fue el que colocó a Isboset como rey allá en Israel. Pero en algún momento de estos 7 años y medio, este se regresó hacia David. Pero ahí, bueno, leímos nosotros capítulos anteriores que había matado al hermano, se me fue el nombre ahora. ¿Cómo es el nombre del jefe de la guardia de David? Y vos, Joab. ja, a ver, Joab, si no me equivoco. Estoy buscando por acá. Bien. Bueno, acá está el relato que yo estoy contando. Asael, ¿sí? Asael era uno de los sobrinos de David. Bueno, lo siguió a Abner, a este, el jefe de la guardia del reino de Isboset, o sea, la casa de Saúl, así se le dice. Bueno, lo siguió en esta batalla que tenían. Y este Abner no lo quería matar a Asael. Bueno, hasta que tanto lo siguió, que en definitiva, este Abner, que era un antiguo guerrero, o sea, como que sabía muchas cosas, lo terminó matando a Asael. Asael es uno de los sobrinos del rey, del rey David. Acá está. Joab, Joab. Joab es el jefe de la guardia de David, el jefe del ejército de David. ¿Sí? Entonces ahí, para no mezclar los nombres, ¿a quién tenemos como personajes principales? A Abner, Abner que es el jefe de la guardia de la casa de Saúl, donde Isboset está reinando, y tenemos a Joab. Joab es el jefe del ejército de David. Bueno, por eso Joab, a raíz de haber matado a Asael, ¿sí? A su hermano, Joab nunca se lo perdona a Abner y por lo tanto le da muerte. Este Joab llega un momento en su vida que empieza a hacer varias acciones que David no aprueba, pero tampoco David toma la decisión, ya sea de correrlo de la guardia o incluso de matarlo,
Por eso es una recomendación o es un encargo que al morirse se lo deja a su hijo Salomón. Joab aparece a lo largo de la historia. Muy bien. 2:12 teníamos entonces, bueno, lo que habíamos contado de Abner. Y acá aparece, avanzando en la historia, capítulo 3, versículo 2. Recordemos que eh, hay una guerra interna ahí en Israel. Está la casa de Saúl y está la casa de David. Bueno, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, ¿sí? Isboset, el hijo de Saúl, está en el trono. ¿Qué era lo que iba pasando? David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Y eso tiene una connotación espiritual, porque recuerden que nosotros tenemos, David acá es un tipo de Cristo, entonces lo que representa es lo espiritual. Sin embargo, Saúl representa lo carnal. ¿Y qué es lo que tiene que ir ocurriendo en nosotros? Tiene que ir fortaleciéndose lo espiritual, así como David se iba fortaleciendo, y tiene que ir menguando y debilitándose la casa carnal, la casa de Saúl. Ojalá fuera algo instantáneo y se murieran todos los deseos de la carne y las concupiscencias desaparecieran de una vez por todas en la vida del creyente. Pero no es así el tema. Bueno, eso es lo que estaba pasando ahí. No sé si a esto querían aportar algo que ustedes hayan leído, que yo no dije. No, no, la verdad que está muy claro y sí, qué importante. La verdad que no lo había visto así. Ah, Esto para mí es enseñanza, y acá enseñanza pura. aparece, claro, acá aparece un personaje, el primogénito. Ustedes recordarán la importancia del primogénito en el pueblo hebreo, en el pueblo de Israel. El primogénito de David, quien supuestamente llegaría al trono, uno podría pensar. Nace Amnón. Nace Amnón, en donde nace en Hebrón. ¿Recuerdan qué es lo que hace este Amnón? Aparece más adelante. Este Amnón es el que viola a su media hermana, a Tamar. Ah, Y Claro. por lo tanto se levanta su otro medio hermano, Absalón, y le termina dando muerte a Amnón. Bueno, acá aparece este personaje. En principio era el primogénito. Sí. Y bien lo dice respecto a quiénes son sus mujeres. Acá aparece Abigail, la mujer de Nabal, ¿sí? Que ahí hay una historia que otra vez no la contamos, pero ahí está quién era esta mujer. Aparece Absalón, aquí hijo de Maca, o sea, hijo de otra mujer. Y si uno analiza, o sea, no es que nos pongamos a ver los errores de David, pero un problema que tuvo David hacia sus adentros es el manejo de la vida de sus hijos. Y noten que esto es algo llamativo porque seguramente a ustedes les ha pasado, a medida que los hijos van creciendo, son situaciones diferentes las que viven. ¿No? No es bíblico, pero tiene algo de cierto eso de hijos chicos, problemas chicos, hijos grandes, problemas grandes. ¿Sí? Sí. Algo de cierto tiene. Bueno, eh, y tanto en el sacerdote Elí. ¿Se acuerdan el sacerdote Elí? Cuando empezó el primer libro de Samuel, que sus hijos hacían todas las macanas posibles en el sacerdocio. Después habla de Samuel, ¿sí? Varón de renombre en Israel. Sin embargo, sus hijos no siguieron su camino. Y acá tenemos también a David. Y cuando uno ve la vida de David, nota todo lo que pasó con sus hijos. E incluso sus hijos que llegan allá luego al trono, tenían estas características. El que le había, ya lo vamos a leer, el que le quiere usurpar el trono a Salomón era un consentido, lo dice así la Biblia. Porque David como que nunca quiso que se sintiera mal,
como que una palmadita en la espalda, como que está todo bien lo Sí. que haces, como que nunca tenía un no. Bueno, eso es lo que se refleja en la casa de David, ¿sí? En su familia. Y eso, discúlpame, Pablo, y eso lo que decís, esto que vos decís que lo trasladás a la vida, ¿no es cierto? De uno y, digamos, un poco la vida de David y todo eso. ¿Viste que sucede esto de que a veces en las familias donde tal vez el padre fue, digamos, una persona que se sacrificó mucho, ¿no? Y que llegó a conseguir muchas cosas. Es como que, ¿no? Los hijos es como que no hay un... Sí, Parece que como al ser tan consentidos, al tener todo, ¿no? He visto muchas realidades de situaciones donde la persona, el padre, logró grandes cosas y que uno diría, bueno, los hijos ya tienen todo para ser, ¿no? Ser mejores o algo por el estilo. No, los hijos terminan siendo, no llegando a lograr nada. Eso es algo que sucede. Y igualmente lo que decías del primogénito, que uno pensaría que el primogénito tal cosa. También en la Biblia el primogénito se la ha mandado un par de veces. Por ejemplo, ahí en Caín también, bueno, tenemos el caso ese. De hecho, a veces capaz que uno piensa que el primogénito, por ejemplo, David no era el primero, sino que al contrario, fue el último, ¿no? sí, Eh, que dice que se carga con la primogenitura y de hecho hay veces que sucede y bueno, hay veces que no, que vemos, ¿no? Que eso es algo que también nosotros vemos en la realidad, trayéndonos a nuestra vida. sí, vos sabés que mientras hablabas de esto del primogénito, hay algo que se repite. Vos ahí nombraste a Caín, eh, Ujú. Jacob. Jacob tampoco era el Jacob, primogénito, era tal Esaú el cual. primogénito. Judá, Sí, Saúl. Judá tampoco es el primogénito, era Rubén el primogénito. Salomón tampoco es el primogénito, ¿no? Sí, José también, no era, era el más chico, Tampoco es el José. primogénito. José fue el que, digamos, recibió la doble herencia. Eh, hay un favor al primogénito, pero no es algo Claro, a rajatabla. claro, es como, capaz que es como, a veces es como con las posibilidades. Es una posibilidad que tiene, pero de ahí que la use, ¿no? Ya es otra cosa. Sí, 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 sí. Bien. Bueno, y ahí, bueno, ahí aparece la historia de Abner. Acuérdense, Abner era el jefe de la guardia del ejército o de la casa de Saúl, de Isboset. Bueno, este es el que uno diría así en pocas palabras como que se da vuelta y pacta con David en Hebrón. Así es como poco a poco empieza a debilitarse el reino de la casa de Saúl. Acá es donde se venga Joab. ¿M? Joab es el sobrino de David, el jefe de su ejército, y lo mata a Abner. ¿M? Bueno, este es un suceso ahí destacado, el cual no cayó en gracia a David, ¿m? Absolutamente para nada, y fue un hecho que en realidad eh, no lo aprobó en absoluto, y Joab lo supo que no lo aprobó. Acá es donde Isboset es asesinado, entonces ahí repito, lo repito porque son tantos los nombres. Isboset es Ujú. el hijo de Saúl que había quedado en el trono de la casa de Saúl. Aquí es asesinado y esto da lugar entonces a que David sea coronado como rey. 4:7 acá dice, cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara. Y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza. Y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino de Arabá. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón y dijeron, he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Bueno, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Bueno, esto tampoco agradó a David porque Ujú. respetaba mucho la casa de Saúl. Bueno, por lo tanto, estos dos, ¿sí? Acá dice versículo 12, entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron a estos que traían esas noticias y esa cabeza. Y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner. Todo esto fue en Hebrón. Bueno. Y acá aparece entonces cuando
tenemos el tercer ungimiento. David, a ver dónde estoy acá, versículo 5. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Que ahí es el rey David. El rey David se entiende como que es un tipo de Cristo, por las características que tiene. Ya veremos eso que es un tipo. Y este pasaje es importante arqueológicamente. Este pasaje me gustó mucho. Porque hay un video, no sé si lo han alcanzado a ver, hay un video que yo lo nombré la otra vez, que se llama un Bacari suelto en Israel. ¿Le suena? No, no, yo no. ¿No? Bueno, es un judío mesiánico que graba eh, imágenes de Israel. Se graba en lugares históricos de Israel. Bueno, y acá entonces, ¿qué es lo que aparece? David toma la fortaleza de Sión. Entiéndase el monte de Sión es donde hoy está el templo, donde hoy supuestamente debería estar el templo, donde está la mezquita, ¿no? Bueno, porque en Sión es donde ha de volver el Cristo, donde ha de volver el Mesías, por eso es un lugar trascendente. Esta tierra, ¿sí? La tierra que hasta el momento es la de los Jebuseos, era un lugar que nunca había sido conquistado. Recordemos que cuando Josué inició su conquista, no conquistó todo, como que dijo, bueno, esto pertenece a los de Benjamín. Vayan ustedes y terminen de conquistar la fortaleza de Sión, así se llamaba. Pero los de Benjamín vieron que era bastante difícil esa colina conquistarla, por lo tanto nunca lo hicieron. Sin embargo, cuando David toma el ejército y viene a ser el rey de Israel, lo primero que hace es ir y tomar la fortaleza de Sión. Por eso recibe el nombre que esta es la ciudad de David. Ahí es donde aparece la ciudad de David, la cual conocemos como Jerusalén. ¿Mm? Bien. ¿Y quién estaba acá? Por eso le decía que hay un dato histórico, si después lo quieren buscar, es un Bacari suelto en Israel, porque acá se entiende que estaba el templo cero. ¿Han escuchado el templo uno? Que es el de Salomón, ese es el templo uno, antes había un Ujú. tabernáculo. Luego está el templo 2. El templo 2 viene a ser, eh, y es como uno lo entienda ahí. Espiritualmente, el templo 2 viene a ser el que hizo Zorobabel con Josué, es decir, la reestructuración o el levantamiento de ese templo una vez que regresaron de Babilonia. Eso sería espiritualmente. Arquitectónicamente, ¿sí? Si existe así la palabra, sería el que levantó Herodes. Ese es el que se conoce como el segundo templo, el cual fue destruido en el año 70 por los romanos. Bueno, por eso cuando uno dice el segundo templo, y bueno, ¿en qué aspecto lo estamos hablando? ¿Lo estamos hablando desde un modo espiritual o desde el modo arquitectónico? Bueno, pero acá aparece el templo cero, al cual me hacía referencia yo, que está en este lugar donde estamos hablando ahora. Porque acá se entiende que, o sea, se entiende, hay datos arqueológicos de esto, por eso lo digo, ¿eh? Que se han descubierto ahora, o sea, en el tiempo de la pandemia. Cuando vean el video lo van a notar. Es donde Abraham le lleva los diezmos a Melquisedec, rey de Salem, el cual se entiende que era el rey de este lugar. Bueno, entonces hay muchos descubrimientos arqueológicos que responden a que acá, por llamarlo de alguna forma, el templo cero, allí donde Melquisedec recibe esto de Abraham, ¿sí? Los diezmos de Israel. Bueno, ¿qué es lo que ocurre acá? Entonces, David toma la fortaleza, acá estoy, versículo 7. David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. En los textos siguientes siempre aparece la ciudad de David, la ciudad de David, ¿sí?
lo cual era una fortaleza, ¿no? Y por eso fue un tema de conflicto durante tantos años y hoy lo sigue siendo. Bueno, acá, ¿algún comentario o algo de esto que estamos hablando? Que ¿Qué? sí, que me repitas el nombre. ¿De qué? ¿Un Bacari suelto en Israel? Sí, ¿cómo se escribe? Bacari, así como suena. B larga, Bacari. Un ¿Con Bacari. C? Sí, sí, con C. Bacari. Y acá aparece una pregunta que yo había dejado la otra vez en el tintero, porque empiezan las conquistas de David, ¿no? Y una pregunta, tal vez lo leyeron acá, es ¿cuántas guerras perdió David? ¿Cuántas habrá perdido? ¿Qué piensan? Hay varias guerras acá. Qué silencio. Silencio. Y no hay muchos más para opinar, o sea, Sí, sí. ninguna peleó, ninguna perdió. Mm. Ninguna Sí. guerra perdió David. No me quería arriesgar, pero Ninguna guerra perdió David. Tendrías que haber tirado un múltiple choice ahí. Ah, claro. O sea, cero, una o dos, ponele. No, no, quedó invicto. Ninguna. mm, Por eso se entiende que es un tipo de Cristo. No perdió ninguna. Y mm, cuando uno lee, por ejemplo, acá la batalla contra los filisteos, siempre se lee cómo llegó a esa victoria. Por ejemplo, versículo 23. Y consultando David a Jehová, él respondió, no subas, le dice Dios, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Bueno, ¿por qué? Porque Dios siempre le daba la estrategia. No era la misma, no siempre iba a pelear de la misma manera David, pero siempre claro. él recurría a Dios y Dios le decía qué era lo que tenía que hacer. Entonces, eso es lo que uno debe aprender, que cada vez que yo tengo una batalla, tengo que recurrir a Dios y tengo que hacer lo que Él me diga que yo tengo que hacer. Y de esa manera, yo no voy a perder ninguna batalla. Así es. Bueno, una de ¿Puede las... ser, ¿Sí? Pablo, disculpa, puede ser que tarde 15 minutos o no? Sí, sí, son largos, ¿eh? Y hasta más largos todavía. No, 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 pensé que era más largo, por eso te pregunto. Sí, sí, 15, hay otros que duran media hora. ¿Qué No cosa sé el si lo video? buscaste como Templo Cero. ¿Así lo buscaste? No, 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 busqué un Bacari suelto en Israel. Claro, hay muchos videitos, ¿sí? Sí, Pero por ejemplo, si le pones un Bacari suelto en Israel, Templo Cero, te va a decir todo ajá. esto que yo estaba hablando. Ah, pensé que era una sola, con esa sola ya No, buscaba no, un si te solo muestra mucho, video. te muestra alguno de Hebrón, ¿sí? Hay Ah, varios videos lindos. Hay otro que muestra el monte Gerizim y el monte que habíamos hablado allá cuando estábamos viendo las conquistas de Josué. Hay varios lugares. Y hoy hay una parte que es la que se está trabajando arqueológicamente, que es la ciudad de David, que no es lo mismo que donde está la mezquita hoy. ujú. Uno es, ahí se ve muy claro en los videos, es lo que era la ciudad de David que aquí conquistó, y otra cosa, donde estaba la casa de él, y otra cosa era donde se levantó el templo. Es muy Claro, qué punto cercano. aparte, digamos, dentro de eso no es uno de los sucesos, digamos, de los que son eh, los fines de los tiempos, ¿no? No Claro, sería, porque va a digamos. venir ahí. Dice que va a enseñar desde ahí. Ujú. Incluso Moriah, el monte Moriah, eso significa donde, eh, donde enseña, donde el Mesías enseña, ¿sí? El monte Moriah, que es donde Abraham fue a sacrificar a Isaac, que es el lugar donde se detuvo
el ángel que estaba dando muerte cuando David va a censar, cuando hace el censo, que está al final de este libro que estamos leyendo, bueno, Ujú. y que es el lugar donde se levanta el templo de Salomón, es el lugar donde se reconstruyen las ruinas del templo de Salomón por Zorobabel y Josué, y es el lugar donde lo amplía luego Herodes en el año 40 antes de Cristo, por ahí, 20 antes de Cristo. Muy bien. Capítulo 6. ¿Qué es lo que hace acá? David trae el arca a Jerusalén. ¿Y qué es lo que pasó acá? Ustedes deben recordar el suceso con Usa. Usa y Ahío, hijos de Abinadab. Bueno, ¿desde cuándo había quedado el arca ahí? Recordemos que para el tiempo de Samuel se había separado el arca del tabernáculo. El tabernáculo estaba en un lugar, ¿sí? En Gabaón, vamos a leer después. Sin embargo, el arca está en otro lugar, que es desde allí donde lo quiere llevar eh, a Jerusalén. Eso es lo que quiere hacer. Pero parece que no leyeron cómo lo tenían que llevar, porque la manera de llevarlo, ¿ustedes recuerdan cuál es la manera de llevarlo? ¿Cuál es la manera de llevar el arca, de transportar? ¿Cómo tenían que llevar los levitas el arca de Dios? Cuando iban por el desierto, la tenían que llevar sobre sus hombros. La presencia de Dios, que está simbolizada en el arca, los levitas la tenían que llevar sobre sus hombros. Por eso tenían las maderas, esa con los anillos, para que ellos la llevaran. Ujú. Evidentemente acá nadie leyó las instrucciones y por lo tanto ellos lo llevaron en los bueyes. Y en un momento del camino, entonces el arca como que tendió a caerse. Acá está. Versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y entonces esto, que es tal vez a algunos no les sea sencillo de entender, ¿por qué No. murió Usa? Si él quería hacer el bien. Él, de alguna manera, detuvo que el arca se rompiera. Sin embargo, terminó muriendo. ¿Por qué? Porque no lo hizo conforme Dios se lo había dicho. Y eso es algo importante. Me acuerdo en el Nuevo Testamento habla del conocimiento de Dios, pero el conocimiento de Dios es de acuerdo a cómo Él se ha dado a conocer, no como nosotros pretendemos llegar a Él. Él ha dado una manera de conocerse, bueno, lo ha hecho por el pueblo de Israel. Y nosotros tenemos que acceder hoy por medio de Jesucristo, que es la mano extendida de Dios. Bueno, así es como murió este Usa. Se asustó tanto este David que dijo, paremos acá, no lo llevemos hasta Jerusalén, dejémoslo en la casa de Obed-Edom. Y así en la casa de Obed-Edom, versículo 11, estuvo el arca durante 3 meses. Y la presencia de Dios, o sea, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. ¿Sí? Porque recuerden que el arca es la presencia de Dios. Por eso era lo que David quería llevar la presencia de Dios a Jerusalén. Eso es lo que lo movía. No era porque sea bonita, no era porque quería hacer sacrificios o algo así, era porque era la presencia de Dios. Bueno, hasta que alguien le dice a David cómo es la manera correcta de transportar, que no era ningún misterio, esto estaba escrito en el libro de Levítico. Allí es donde se desayuna, que es en los hombros de los levitas. Y de esa manera entonces es trasladada el arca, desde la casa de Obed-Edom hasta la ciudad de David. Sí, qué raro que no lo sabían, porque la verdad que era todo un protocolo, ¿no es cierto? ¿Sí? Desde inclusive fue muy detallado el Señor en todo, ¿no? Incluso cuando armaban eh, ¿cómo es?
que agarraban y que decían que hacían cuando hablaba también del Elí, ¿no es cierto? La ropa que Sí. llevaba, cómo tenía que estar bordada, cómo tenían que hacer de todo al detalle, ¿no es cierto? Entonces, bueno, era bien detallado todo el protocolo, cómo debe hacerse, todo, que sí, es raro que no hayan estado pendientes de esos detalles. Y más que ellos mismos eran los que llevaban el arca, eh, eran también, yo creo que aprendidos en todo eso, ¿no es cierto? Porque de saber bien cómo era el protocolo. Supuestamente lo tenían que saber los levitas. ¿No? Es como, no sé si a ustedes les pasa, ahí me acordé, y eso es un error mío, el pensamiento eso, pero muchas veces yo suelo decir o pensarlo, ya saben, ya conocen al Señor, o sea, como que ya se están congregando, ya deben conocer la palabra, o sea que si lo hacen es sabiéndolo. Pienso así, alguna vez lo he dicho también, y en realidad está mal que lo diga, está mal que lo piense así, ¿sí? Más allá si es o no es. Eh, es cierto que muchas personas deberían saber cosas de la Biblia, pero no las saben, así como usan, ¿no? Sin ir más lejos, volvamos al ejemplo que nombrábamos el lunes pasado. Deberían saber que no nos tenemos que comunicar con los que han fallecido. Sin embargo, lo hacen. Deberíamos saber que no tenemos que participar de los juegos de azar. Sin embargo, lo hacen. Bueno, eso sería lo que trasladamos al día de hoy. Deberían, pero debería USA saber que no lo tenía que transportar. Sin embargo, le costó la vida. O capaz que se quedó calladito, ¿no? Y eso es muchas veces tal vez lo que nosotros en nuestro lugar, ¿sí? Deberíamos decir y callamos, sea por vergüenza, sea por no caer mal, pero Sí, no pero antes era más, eh, como por decirlo de alguna manera, ¿no? Más duro ante esas situaciones, ¿no es cierto? Eh, es como que hoy, no sé, supongo que por estar en la gracia, ¿no es cierto? Tal vez no se ven las cosas que sucedían antes. Una de las cosas que a mí que bueno, que uno dice, bueno, si Dios lo hizo así, por algo será. Pero siempre me quedó así como un dolor, así cuando se enojó Moisés, ¿no? ujú, Que Moisés se enojó y le dio la piel, ¿no? Digamos, por una cuestión, por cuestiones, digo, yendo a esto, ¿no? Cuestiones humanas, digamos, hacer algo que Dios no quería que se hiciera. Y yo digo, pobre Moisés, que la sufrió toda y no pudo ver la tierra prometida. Yo digo, ay, por ese error nada más tan humano, ¿no? Que él tuvo un montón de paciencia, porque uno lo lleva a nuestras situaciones y ya a veces enseguida por algo que a uno no le gustó, enseguida uno ya refunfuñó o hizo algo. ¿No? Pero sí, antes era como más, como, por decirlo, más castigado, ¿no? Digamos, un error de ese tipo, ¿no? sí. Y que tiene que ver con las consecuencias en sí, porque, o sea, nosotros también somos perdonados, pero una cosa es el perdón de Dios y otra cosa son las consecuencias de lo que hicimos. No creo que USA, por ejemplo, haya tenido un mal fin para su vida. A ver si me explico bien. ¿Dónde estará Creo que USA? ¿Estará estará, arriba? claro, yo entiendo, y esa interpretación mía, para mí está en la presencia del Señor, USA, ¿sí? Porque su intención fue buena, pero ahora él tuvo las consecuencias de haber desobedecido la palabra de Dios. Bueno, y por eso falleció, por eso murió. Moisés tuvo la consecuencia de esa decisión de golpear la piedra, pero nadie tiene dudas que dónde está Moisés hoy. Sin embargo, la consecuencia la tuvo. Claro. Bien. Bueno, y ahí en el último ratito que nos queda, aparece algo muy importante que es el pacto davídico. ¿Lo habían escuchado esto? El pacto davídico. El pacto davídico es el pacto que Dios hace con David. ¿Y cuál es la promesa? Porque acá
una vez que ya se había asentado en el poder, ya las guerras eh, sí, habían menguado con los enemigos, David conquistó mucho terreno, es decir, la promesa de la tierra de Canaán, David llegó a cumplirla, no en su totalidad, porque hubo regiones, como por ejemplo la de Tiro y de Sidón, que nadie la conquistó eso, pero sí extendió, ¿sí?, su reino hacia el norte y un poco hacia el sur también. Y acá llegó un tiempo de paz. Entonces él dijo que le quería construir una casa, como mirándolo así, diciendo, mire, o sea, la tremenda casa que yo tengo en la ciudad de David, y resulta que hay una tienda en la cual está el arca de Jehová. No puede ser así. Pero como él había derramado sangre, entonces el profeta Natán fue enviado por Dios y le dijo qué era lo que iba a pasar. Que se preocupara David en recolectar todos aquellos materiales durante su vida, porque quien iba a sucederle era quien iba a ser el templo o la casa de Dios. ¿Mm? Bueno, y lo que pasa aquí es donde estamos, versículo 12. Hay una promesa que se conoce, y esta es la promesa de la cual se tomaban los israelitas para el tiempo de Jesús. ¿Por qué decían, hijo de David, ten misericordia de mí? Porque era descendiente de David, habría de venir el Mesías. Todos lo sabían eso. Por eso sabían que de la casa de David, y fíjense que los evangelios, tanto el de Mateo, que nombra la genealogía según José, y Lucas, que nombra la genealogía según María, se preocupan en llegar y mostrar que Jesús es descendiente de David. ¿Mm? Versículo 12 dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Una aclaración acá. Todo este pasaje que vamos a leer, hay una mezcla entre lo que es el Mesías, que va a aparecer, esa es la promesa, no dijo Mesías hasta ahora el texto, y también Salomón. Entonces, en los versículos y en las líneas que leemos, hay como una mezcla, como siempre hay en las profecías, donde hay algo que tiene cumplimiento pronto y hay algo que tiene cumplimiento muchos años después. ¿Sí? Las profecías tienen esa característica. Versículo 14. Yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Obviamente ahí no está hablando de Jesús, porque dice, si él hiciere mal. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Claramente ahí se refiere al Jesús, al Mesías, que y tu trono será estable eternamente. Esta es la palabra que le dijo Natán a David. Este es el que se conoce como el pacto davídico, la promesa dada a David sobre que de su descendencia, de su casa, habría de venir el, el Mesías. Cuando uno lee la Biblia, recuerden, allá nos vamos a Génesis, que lo que muestra la palabra de Dios es que Él da una promesa, allá en Génesis 3:15, y luego muestra la misma escritura cómo es el cumplimiento y cómo Dios guarda esa promesa. En un momento dice que vendrá sobre Israel, sobre Abraham, sobre su descendencia, y aquí es como que toma y dice, desde David, desde allá vendrá. ¿Sí? Génesis 49 había dicho que era de Judá, y ahora dentro de la tribu de Judá se detiene en David. ¿Mm? Y sobre él vendrá la promesa del Mesías, el ungido de Dios. ¿Mm? Muy bien. No sé si lo tenían presente este pasaje, si lo habían leído así. Sí, ¿Mm? Sí, Gabriel. sí, sí. Sí, sí. Iba a decir yo algo acá y me olvidé. Bien, porque dice, no se apartará de él como la aparté de Saúl, versículo 15, acá. Es llamativo ahora cuando nosotros leamos el primer libro de Reyes, cómo Dios mantiene esta promesa, porque
llegará un momento, luego de la muerte de Salomón, luego de la muerte de Salomón, que el reino es dividido. El reino del norte aparecen muchos reyes, muchas dinastías incluso, pero en el reino del sur hay una sola dinastía, que es la de David. Siempre permanece y Dios guarda ese reino del sur. E incluso después, cuando vienen los asirios, toman el reino del norte, lo dispersan, y el reino del sur no lo toman los asirios, son los de Babilonia los que lo toman, pero pasados los 70 años, ellos mismos, después el rey Ciro, es el que da el decreto para que puedan volver. ¿Y quién es el gobernante que vuelve? Zorobabel, un descendiente de David. ¿Cómo eso se mantiene y se va guardando en caso de los reyes? Y si no hubiese pecado Israel, entonces hubiéramos llegado a que José, el padre, ¿sí? El padre humano, digamos, de Jesús, hubiera llegado a ser el rey para ese entonces, porque se debía cumplir, ¿sí? La promesa dada por Dios. Muy bien. No sé si ahí querían hacer algún comentario.